Estamos compartiendo la mañana de viernes y como siempre damos inicio a la clásica columna, excelente columna por cierto, de cada viernes. Diego Bengoa presenta la columna de Bengoa en la mañana de 20. Diego, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo va? Buen viernes, Leo, buenos días para todos. Otra vez vamos a hablar de viviendas como el viernes pasado. Habíamos hecho un repaso en la columna, en la última columna sobre distintos tópicos que tienen que ver con viviendas en la ciudad. Ayer nuevamente se puso este tema en el tapete en el Consejo Deliberante de Villa María, en una sesión que se esperaba que iba a ser tranquila y sin embargo hubo muchos cruces entre los concejales por un tema que interesa a mucha gente porque, como decíamos el viernes pasado, hay más de 6.000 familias anotadas en los registros del municipio esperando por el techo propio. Bueno, ¿cómo va eso en cuanto al Consejo Deliberante en Villanueva, en Villa María, Diego? Porque todavía sigue dando que hablar el tema de viviendas. Sí. ¿Puede ser que se ponga un poco más caliente el tema por ser tiempos electorales también? Lo que ocurrió fue una cuestión de tecnicismo, un pedido que le hace un juez al Consejo Deliberante de que modifiquen una ordenanza. Es bastante complicado de explicar, pero vamos a recordar que en el 2015-2016 hubo una toma de tierras al final del barrio Las Playas, en la zona de la calle Costa Rica, entre Jorge Newbery y el Boulevard Alvear. Ayer el concejal Carlos de Falco lo explicaba para localizar a la gente detrás de la Petrobras que da en la Ruta 9. Había un grupo de familias que habían ido a ese terreno, se trata de 23 hectáreas, y en ese momento la Intendencia de Martín Gil decidió acordar con distintas familias que le iba a dar una fracción de terreno a cada una, estamos hablando de cerca de 43 familias, cuando hicieran los trámites de expropiación, que fue lo que ocurrió. El 12 de abril de 2017, justamente hoy, hace 2 años, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación a esas tierras que estamos haciendo mención de Barrio Las Playas. Sin embargo, hoy, a 2 años, bueno, ayer, en la víspera de cumplirse 2 años, los concejales tuvieron que volver sobre esa norma y hacer una rectificación de un artículo de esa ordenanza a pedido del juez. ¿Qué pasó? En el interín, en estos dos años, no hubo solución habitacional para esas familias que habían ocupado esas tierras durante 2015-2016. Por eso hubo muchos cruces entre los concejales y hubo mucho malestar entre los grupos que reclaman un acceso a la tierra, como por ejemplo la organización Mujeres Sin Techo y otro grupo de familias de Barrio Las Playas. Estamos hablando de una veintena de familias de Barrio Las Playas y una veintena de familias que pertenecen a la organización Mujeres Sin Techo. El gobierno de Martín Gil había firmado acuerdos en el que se comprometía a entregar una fracción de ese terreno, y lo que dicen los concejales de la oposición, en lo que están haciendo hincapié en las últimas horas, es que hicieron esos convenios pese a que el municipio no tenía posesión de esas tierras porque eran de privados y no había iniciado la demanda de expropiación. Pasó, Diego, yo recuerdo, ¿se acuerda cuando teníamos acampe frente de la municipalidad hace unos meses atrás? ¿Qué ha pasado con eso, Diego? Bueno, esto también está vinculado a eso. Bien. Y es de lo que vienen pidiendo respuesta las organizaciones, porque ocurrió esto que hacíamos mención recién. Hace 2 años declararon la ordenanza, sancionaron la ordenanza en la que se declaraba de utilidad pública y sujeto a apropiación esos terrenos, y sin embargo el municipio fue a los tribunales provinciales de Villa María recién en diciembre del año pasado. Estamos hablando de que prácticamente transcurrieron 2 años desde que los concejales dieron luz verde para que esas tierras estén sujetas a expropiación, y sin embargo la demanda de expropiación se inició en diciembre del año pasado, cuando ya se había vencido el plazo que habían acordado el gobierno de Gil con las familias que pedían tierra, porque en los distintos convenios que firmaron habían establecido que en agosto de 2018 iban a tener una fracción de esas tierras, que estamos diciendo que bueno, es una porción muy grande porque se trata de 23 manzanas, se trata de 23 hectáreas ubicadas allí al final del barrio Las Playas. Lo que argumentó el oficialismo ayer, al ponerse en evidencia esta demora, fue que luego de que se sancionara esta ordenanza en la que se declaraba estas tierras de utilidad pública, el municipio siguió negociando con los distintos propietarios.
decía el presidente del bloque legislativo de concejales, Carlos de Falco, que durante varios meses la asesoría letrada del gobierno de Martín Gil se sentó con propietarios, con herederos de propietarios o con gente que cree que tiene derecho sobre estas 23 hectáreas, y eso hizo que se demorara todo este trámite. Ahora, sí. Para finalizar, encima de todo lo que ocurrió, el juez, ahora cuando está tratando ya la demanda de expropiación presentada en diciembre último por el Ejecutivo, se encuentra con que había un error, un tecnicismo, una cuestión de tecnicismo, y por eso los concejales, luego de 2 años, tuvieron que volver a tratar esa norma y aplicarle una modificación en uno de los artículos, en el que se incorporó, por ejemplo, el nombre de los propietarios de esa tierra y el porcentaje de propiedad que tiene cada uno. Bueno, ahora en lo que tiene que ver con todo esto, ¿tendrá una solución, una salida rápida o por ahí también va a depender de otros tiempos burocráticos, por así decirlo, Diego? Y ahora, una vez que ya han presentado la demanda en diciembre pasado y corregida la ordenanza, hecho que ocurrió ayer, se supone que se van a expropiar estas tierras y, bueno, estamos hablando de 23 hectáreas, por lo que uno presupone que va a haber una solución habitacional para muchísimas personas, entre ellas estas 43 familias con las que el Ejecutivo se había comprometido a darle una fracción de terreno. No regalárselo, sino que lo que venían pidiendo estas organizaciones es un acceso al suelo urbano a cambio del pago, pero a un precio accesible y de acuerdo a los ingresos económicos que tiene cada familia. Bien, ¿y qué dice la familia puntualmente acerca de todo esto? ¿Tiene alguna novedad al respecto? Y están muy molestas porque, bueno, como decía recién, hoy se cumple 2 años de esa sanción de ordenanza en la que se declaraba sujeta a expropiación estas tierras, por lo que hace 2 años que tenían como un paso decisivo dado por el Ejecutivo y los concejales, y sin embargo se encuentran con que en el 2019 todavía... Es más, han ido modificando la fecha de esos acuerdos que había firmado la asesoría letrada y el Instituto Municipal de Vivienda de Villa María con las distintas familias, porque como hacíamos mención, se habían comprometido a entregarlas en agosto del 2018. Al acercarse ese plazo, se fueron modificando las fechas de los convenios. Bueno, nos encontramos con abril de 2019, en el que tuvieron que asistir a observar que los concejales tuvieron que hacer una modificación de una ordenanza sancionada 24 meses atrás. Muy bien, esto por supuesto va todavía a seguir dando que hablar porque aún no se termina y se da todo también, Diego, en el marco o en el contexto de un tiempo electoral. Entonces también yo no sé si cuando suceden estas cosas, ahora pues estamos hablando de vivienda puntualmente, pero yo no sé si cuando suceden estas cosas, por ahí que se den un marco en un contexto electoral, ¿es bueno o no sé si es malo? ¿Me explico, Diego? Para agilizar los trámites, por así decirlo, mira. Sí, es un caso que viene de larga data porque se inició hace más de 2 años y sin embargo, bueno, no hubo novedades y que se refiere a uno de los temas de mayor déficit en la ciudad. Como comentábamos, recién y ayer hicieron hincapié algunos concejales, hay más de 6.000 familias anotadas en los registros del municipio de Villa María esperando alguna posibilidad. Y yo estimo que una vez que se expropien estas tierras, se podría pensar que va a generar numerosos terrenos, porque si estamos hablando de 23 manzanas, hoy actualmente el municipio no tiene una porción de tierra tan enorme como esa que se presume que estaría disponible este año. Bueno, por otro lado, Diego, ¿tenemos finalizado el tema de viviendas? Finalizado, sí. Muy bien. Por otro lado, Diego, ¿cómo viene también la cuestión en el Consejo? Me quiero quedar ahí, sé que ayer estabas cubriéndolo, con algún otro tema respecto a esta última semana que no nos hemos visto, o solamente se ha tratado un poco lo que hemos mencionado aquí en cuanto a viviendas. Bueno, ayer también ocurrió en el Consejo Deliberante que los ediles adhirieron, la Municipalidad de Villa María adhirió por medio de esta sesión legislativa a la ley Micaela, a instancias de un proyecto de la concejal Karina Bruno, terminaron adhiriendo a esta ley nacional que establece la capacitación obligatoria a todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado en torno
a lo que es violencia de género, a la prevención, la asistencia y demás en torno a esta problemática. Y uno de los principales temas de la semana, ya lo han tocado acá en la columna del miércoles o jueves, son los datos que se fueron conociendo a través de la revelación de la encuesta trimestral de hogares que lleva adelante el Centro Estadístico Municipal de Villa María. Recordemos, Leo, que el año pasado el gobierno había puesto en marcha este centro estadístico, se había conocido la primera encuesta trimestral de 2018 y esta semana, el martes, se dieron a conocer las otras 13 encuestas trimestrales del año pasado. No se había conocido más que la primera, ahora pudimos saber que el año terminó con una pobreza del 25,2% en Villa María. Bueno, preocupan los datos, bueno, preocupa también a veces a nivel provincial y a veces a nivel nacional también, no es que llame la atención que suceda en Villa María solamente, ¿no? Sí, y aumentó 5 puntos. La cantidad de personas en la ciudad que se encuentran en situación de pobreza pasó del 20% al finalizar el primer semestre de 2018 a finalizar el año con 25,3%. Estamos hablando de un 16,9% de hogares que en la ciudad se encuentran en situación de pobreza. Son mucho más, si se mide en porcentaje, la cantidad de personas que la cantidad de hogares, precisamente porque quienes están mayoritariamente en esta situación pertenecen a familias con numerosos integrantes. Bueno, ¿y cuándo fue? Ayer o antes mostrábamos la foto en el centro de la ciudad, en un container, gente que estaba, bueno, revolviendo, por así decirlo, un contenedor en donde se tiran basura. Era llamativa la foto, ¿no? 5 o 6 personas. A ver, bueno, fue justo el momento, la gente que sacó la foto, pero bueno, digamos, en los tiempos que corren y que suceda por aquí en Villa María, llama la atención, ¿no? Quizás, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor es un panorama que muchas veces uno, lamentablemente, lo puede visualizar, Diego, por ahí, más en las grandes capitales, ¿no? En las grandes urbes, pero uno que Villa María aún conserva ese tinte de pueblo, por así decirlo, y cuando vemos una postal de esta o alguien durmiendo en la intemperie, llama la atención. La verdad, como que dice, pucha, che, algo está pasando, ¿no? Y empieza como a replanteárselo también en cuanto a la economía. Pero bueno, son cosas que se van dando ahora y que por ahí deben ser tratadas, pero yo creo que la vara va más alta, va más arriba de la municipalidad misma, ¿no? Sea cual sea el gobierno que esté, ¿no? Creo que el impacto es a nivel nacional, sin duda, ¿no? Sí, macroeconómico. Claro. Hay muchos termómetros del empeoramiento en la situación social. En la ciudad se ven muchos chicos limpiando vidrios. Siempre hubo varones limpiando vidrios de vehículos en las esquinas de Villa María, pero se acentuó bastante en los últimos años. De hecho, hay en un montón de esquinas que antes no había. Igual se observa con vendedores ambulantes y demás. Bueno, todos indicadores de una situación que se da a nivel nacional. Recién Leo que perdón, Diego, sí, decime recién. No, recién que hacías mención a lo que ocurre en otras localidades. En el Gran Córdoba la pobreza es del 36,5% y en la provincia de Córdoba 35%, por encima del promedio nacional que es de 32%. Bueno, recién me quedé pensando, perdón que te pregunte, Diego, pero a lo mejor lo sabes, a lo mejor no, pero estaría bueno averiguarlo. Las personas que comúnmente limpian vidrio aquí en Villa María, ¿son de Villa María o son de otra localidad o de otra provincia y circunstancialmente terminaron en Villa María? ¿Se sabe de eso? ¿Hay un relevamiento? Sí, se sabe, bueno, según datos oficiales, porque el año pasado la municipalidad puso en marcha un relevamiento de los varones que limpian vidrio en el inicio de un programa que intenta sacarlos de la situación de estar en la calle trabajando, bueno, un empleo muy precario. La mayoría son de la ciudad y hay otros chicos de Villa Nueva, pero sí, efectivamente, la mayoría son de Villa María, de algunos 3 o 4 barrios puntuales. Quienes sí no son de la ciudad son los que hacen otras actividades en las esquinas, como por ejemplo malabaristas y acróbatas y demás. Bueno, pero hablando también de los limpiavidrios y bueno, ¿y qué quiere hacer la municipalidad? Perdón, Diego, no lo escuché. ¿Hay un programa para esto? Hay un programa, no tengo presente, no recuerdo cómo se llama. Se inició el año pasado, en primera medida se hizo un relevamiento, si mal no recuerdo, se hablaba de 60 varones que asiduamente van a las esquinas de la ciudad a limpiar vidrios. Muchos
viven con su madre y no está su padre presente en el hogar, y muchos son uno de los principales sostenes económicos de esos hogares, porque este programa, a través de este programa se hacen numerosas entrevistas a los chicos para intentar conocer cuáles son las características de su vida. Y bueno, se repite la deserción escolar, se repite de que tienen muchos hermanitos, de que ayudan a la madre soltera, la madre que está sola en la casa. Bueno, son datos o son cosas que uno lo ve en el día a día, que un limpio vidrio en la ciudad de Villa María, hablando puntualmente de la ciudad de Villa María, lo ve, pero a lo mejor estas cosas, Diego, que hay un programa, que hay 60 hombres, que hay unas mujeres también, que en muchos casos hay mujeres con niños, que por otro lado también son sostén de familias. Es como que uno a veces no entra en el detalle, en la vorágine del día a día, y no entra en el detalle de esto también, que la verdad preocupa también, ¿no? Y así, digamos, sucesivamente con diferentes problemáticas. Uh-huh. Sería interesante por ahí tratar de saber bien el por qué esa situación de calle, el consultarle. Bueno, seguramente la municipalidad con este programa más o menos lo debe estar investigando, lo debe estar evaluando, calculo, ¿no? Bueno, lo que muchas veces dicen los chicos, a mí me ha pasado de hacer numerosas entrevistas a jóvenes que están en las esquinas, dicen que van a la calle porque ganan mucho más que ir a otro trabajo, a las pocas ofertas laborales que tienen varones que no tienen la formación adecuada para acceder a ciertos empleos. De hecho, hace muchos años ya que está este lavadero que se llama Nuevo Sol, sí, ahí en el Boulevard la cooperativa. Cooperativa, sí, cerca de las vías de ferrocarril, y la mayoría de los chicos se han ido porque perciben poco ingreso por las horas de trabajo. Entonces ellos dicen que es mucho más productivo estar en las esquinas limpiando vidrios, que hay que decirlo también, ¿no? Cumplen un horario ellos. Son muy cuestionados muchas veces, sobre todo en las redes sociales, pero se trata de personas que lo toman como un trabajo. De hecho, están muchas horas en las esquinas. Bueno, lo que pasa es que a veces se han dado algunas situaciones conflictivas con algunos vecinos, que a veces hay personas que no quieren que le limpien los vidrios, y algunos chicos han tenido algunas actitudes que, bueno, después se generaliza la situación y se los pone a todos en tela de juicio. Claro, bueno, a ver, hay que decir algo también. Por supuesto que debe ser complicado, ¿no? Pero es complicado porque vos no tenés nada, no tenés una obra social, no tenés, digamos... Te enfermas y claro, no tenés el ingreso. Digo, digamos, por más que se gane, como decía vos recién, no recuerdo, Diego, pero, digamos, tiene un poquito que ver esas cosas, pero bueno, por supuesto... Evidentemente es un trabajo muy precario, ¿no? No, totalmente, eso por ahí. Hay que ver las otras ofertas que pueden llegar a tener, pero bueno, habría que buscarle la vuelta. Sé que no es fácil, pero digamos, preocupa también porque es una imagen que ya uno la ve en la ciudad muy seguido, muy a menudo. Y bueno, lo mejor ahora, que por recién lo decía, son 60, personas más, personas menos, pero se podría tomar un poquito el toro por la asta. Y sé que lo está trabajando la Municipalidad de Villa María, pero digo, ir tratando de ver. Pasa que a veces es difícil, Diego, porque por otro lado también llega gente de otros lados. Villa María ya no es más la Villa María que de antes. Entonces también pasa que para un festival de peña o para eventos importantes hay gente que se acerca y se hace instalar en la ciudad, o sabe que tiene que venir en cierta fecha. Por ejemplo, yo creo que el quiebre en Villa María fue cuando se dio el show de Callejeros, por ejemplo, cuando se dio ese tipo de show en el festival, en el anfiteatro, donde vino otra gente y bueno, la toma Villa María como una opción también, justamente de una salida laboral, sea precaria o no, pero en fin, de una salida laboral. Recién que hacías mención al Festival de Peñas, en las últimas 2 o 3 ediciones hubo denuncia de chicos que limpian vidrios porque decían que la policía no los dejaba llegar a las esquinas que están siempre. Bueno, lo mismo que sucede cuando hay eventos masivos, que aparentemente hay alguna decisión que hace que no se quede en evidencia, que no se visibilicen estas situaciones. Y es bastante llamativo que en los últimos tiempos, a la vista de que hay tantos chicos limpiando vidrio, evidentemente la policía ya no está quitando a los varones de la calle como ocurría antes. Había muchas denuncias antes, sobre todo
previo a la llegada de Martín Gil al poder. Los chicos decían que no podían llegar a las esquinas porque la policía los sacaba. Bueno, eso aparentemente no sucede más, o la policía tendría que estar todo el tiempo, porque bueno, también es cierto que cada vez hay más esquinas con varones limpiando vidrio al compás de esta crisis. Bueno, deja mucha tela para cortar los datos que se van conociendo del centro estadístico. Lo lamentable es que no tenemos para comparar hacia atrás cuáles eran los niveles de pobreza que había en Villa María. Claro. Es la primera vez que se conoce el dato en la ciudad, porque lo que hacía el censo y lo que hacía el INDEC era darnos una cifra del departamento de San Martín. Es la primera vez que tenemos, bueno, ese es el dato positivo, que ahora ya no es una percepción subjetiva, cuánto hay de personas en situación de pobreza en Villa María. Ya podemos decir que al final de 2018 el 25,3% de las personas que viven en la ciudad se encontraban en esa situación. Muy bien. ¿Algún dato más, Diego? Nada más. Muy bien. Esto para redondear un poco lo que tiene que ver principalmente con vivienda. Es un dato interesante. Me gustaría que lo sigamos a esto. Como bonus track, la próxima encuentro o las próximas semanas, pero avanzar en estos pequeños temas también, como no dejamos de lado la vivienda y lo seguimos trabajando, pero bueno, como para que por ahí tengamos en cuenta y no hablemos de esto y no lo retomemos más. Así que sé que cada tanto se pone y sumando algunos que otros datos. Bueno, sería interesante poder seguirlo al tema. ¿Te parece, Diego? Vamos a seguir con el tema porque seguramente estas 23 hectáreas de Barrio Las Playas van a tener mucha repercusión en la sociedad. ¿Se cerrará este año ese tema? ¿Se le dará un...? Pienso que sí, presentada ya la demanda de expropiación, la ordenanza de ayer rectificada, habría luz verde para que rápidamente se expropien esas tierras, Bueno, que pertenecen a muchos propietarios, ¿no?